Bueno, pues vamos a dar lugar a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 28 al versículo 31. Quiero hoy hablarles acerca de esta parábola que es importante para nosotros como cristianos, como creyentes, porque necesitamos empezar a tener un poco más de responsabilidad, ¿verdad?, en conforme al criterio que debemos de empezar a forjarnos para ver la voluntad de Dios, para ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo entender eso, qué es hacer la voluntad de Dios, qué es doblegarse o ser sumisos u obedientes a lo que Dios nos está demandando a través de su palabra. Amén. La mayoría de nosotros queremos esforzarnos, queremos alcanzar la justicia de Dios, queremos ser perfectos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que tenemos situaciones todavía por ahí, o alguien nos dice, ¿verdad?, que todavía tenemos cosas que nos están afectando en nuestra vida espiritual, pero también en nuestro testimonio. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31 dice de esta manera: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, se fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Muchas veces cuando nosotros leemos esta parábola, ¿verdad?, ponemos atención a lo primero, ¿verdad?, a cómo se va narrando la historia, pero le quitamos el interés al último versículo, cuando Jesús le hace la pregunta a la gente, a los discípulos que estaban con él: ¿qué os parece? ¿Verdad? Dijo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le preguntó a la gente, le preguntó a los discípulos: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron: el primero, ¿verdad? Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahí es donde yo quiero enfatizar un poquito acerca de esto. Muchas veces nosotros nos jactamos, ¿verdad?, de conocer la palabra, de congregarnos, de leer la Biblia, de tener una vida de oración, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que la gran mayoría de veces, aunque decimos estar en la obra de Dios, estamos fuera de los planes de Dios, porque no hacemos conforme a lo que Él nos está mandando a través de su palabra. No hacemos lo que Él nos pide, no cumplimos con sus mandamientos. ¿Por qué? Porque decimos que ya pasó, que vivimos bajo la gracia, pero la gracia, para que tenga poder sobre nosotros, necesitamos cumplir la palabra, necesitamos llevar los mandamientos, ¿verdad?, para que la gracia pueda salvarnos, rescatarnos de aquello que la gracia está condenando a muchos, nosotros los desobedientes. Entonces, es ahí donde Jesús empezó a enfatizarle a los discípulos que se dieran cuenta que, a pesar de que ellos estaban con Él, caminaban con Él, aún había desobediencia en sus vidas, en sus corazones. No había esa sensibilidad de un buen trato a la gente, no había esa cordialidad para con sus semejantes, ¿verdad? Y Jesús les dijo: tengan cuidado, porque ustedes están obrando de la misma manera que aquel que dice yo voy y no está cumpliendo. Les voy a decir: aún las rameras, dice Jesús, y los publicanos van delante de ustedes, porque aunque no conocen la palabra, no guardan la palabra, no están conmigo, ellos tienen temor en su corazón y están buscando ayudar y hacerle bien a los que les rodean. Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de esto. Tenemos que empezar a mirar cómo nos estamos comportando, qué es lo que hablamos, qué tanto dañan las palabras, ¿verdad?, que hablamos a aquellos que están con nosotros. ¿Qué tanto estamos cumpliendo con lo que Dios nos está demandando al hacer las cosas conforme a su voluntad, a su palabra, ¿verdad? Pero no nada más vamos a hablar acerca del reino de Dios, también vamos a hablar de nosotros como familia, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de hacernos un bien, la mayoría de veces no queremos ser obedientes, no hacemos las cosas que Dios nos demanda, porque tenemos un problema. Nos olvidamos realmente de cómo Dios instituyó el hogar, el matrimonio. ¿Quién está por arriba en el hogar? Está papá, mamá y después los hijos, ¿verdad? Hablamos de la escuela, lo mismo en la escuela. Primero están las autoridades, que hablamos del director, los maestros, y después los alumnos.
Entonces todo tiene un orden jerárquico. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de empezar a comprender que vivimos bajo un orden jerárquico natural, pero también un orden jerárquico espiritual. Está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo, están los ministros y está la iglesia. Amén. Bajo ese orden jerárquico tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que no estamos haciendo lo que el Padre nos demanda. Nos está costando un trabajo ser obedientes en cualquier área, sea natural o sea espiritual. Todo el tiempo nos rebelamos, todo el tiempo queremos hacer cosas, ¿verdad?, que nosotros pensamos que están bien, y queremos sobrepasar las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, es ahí donde Jesús empezó a enfatizar mucho acerca de la voluntad de Dios. Y él mismo vino a darnos testimonio, lo que es el Evangelio de San Juan, ¿verdad? A partir del capítulo 6, él habla mucho acerca de hacer la voluntad de Dios. Él habla de cómo debemos empezar a vivir la voluntad de Dios. Y él dijo claramente, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que oigo del Padre. Yo vine a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Imagínense Jesús sabiendo que iba a morir, desde los cielos él ya sabía, estando en el trono, estando delante del Padre, estando en ese reino eternal. Jesús ya sabía que iba a tener la encomienda de venir al mundo. Él hubiera dicho, Padre, no quiero. ¿Por qué voy a morir por ellos? Son desobedientes, no hacen caso. Se están matando unos a otros, se están exhibiendo, se están lastimando. Yo no voy. Jesús lo pudo haber dicho. Pero sin embargo él, en contra de su voluntad, a pesar de la maldad del ser humano, a pesar de que él tenía que morir, le dijo, Padre, yo voy a dar mi vida por ellos. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta hacer o aceptar lo que estamos viviendo? Saber que alguien está mal, pero no nos quedamos callados, sino que refutamos, alegamos, hacemos cosas, ¿verdad?, en lugar de aplicar la palabra de Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo claramente, yo vine a rescatar lo que se está perdiendo. Jesús nos envía a nosotros a rescatar lo que se está perdiendo en este mundo. La familia se está perdiendo, los amigos se están perdiendo, los vecinos se están perdiendo, los compañeros de trabajo, de colegio se están perdiendo, porque nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre. Si vemos un pleito, nos metemos en el pleito, pero no arreglamos el pleito. ¿Sí me entiende? Si estamos viendo una situación difícil en algún lugar, la palabra de Dios nos lleva a rescatar. ¿Sí me entiende? La palabra es rescatar todo aquello que se quiera perder o se esté perdiendo. Nosotros tenemos que empezar a rescatarlo verdaderamente, porque ese es el plan de Dios. Pero si yo no entiendo la voluntad de Dios, yo voy a caer en el altercado, yo voy a caer en el problema, voy a caer en las situaciones difíciles, voy a causar división, disensión, voy a hacer cosas malas que al Padre no le agrada. Amén. Pero aún dentro de todo eso, bueno, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que el Padre, aquel hombre, llamó a sus dos hijos y les dijo al primero, quiero que vayas a trabajar. Y aquel dijo, no, yo no voy. Fue muy claro y le dijo a su papá, no voy, yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso hacer ese hombre lo que su papá le decía? Porque no estaba dispuesto a trabajar en el campo. Porque a lo mejor para él el campo no es su labor, no es su trabajo, no es algo que le llame la atención, ¿verdad? Así como para muchos de nosotros el evangelizar no es algo que nos llame la atención, ¿verdad? Por eso a muchos les cuesta trabajo evangelizar, les da pena evangelizar, no tienen facilidad de palabra y lo más viable es decir, no lo hago, ¿verdad? Yo no evangelizo, mejor que lo haga aquel que sabe evangelizar. O vamos a hablar de alguien que quiera cantar, ¿verdad? Le decimos, ¿sabes qué? Ven, vamos a cantar. Es que no, yo no quiero cantar porque no me sale cantar. No puedo cantar porque no tengo esa gracia de cantar, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos hasta dónde podemos hacer las cosas y qué es lo que realmente podemos hacer. Sin embargo, la voluntad del Padre no es lo que tú quieras, sino lo que Dios te está demandando hacer. Pablo lo entendió claramente, ¿verdad? Y se lo tuvo que decir a Timoteo. Haz obra de evangelista. Eres pastor, pero tienes que hacer obra de evangelista. ¿Quieres que se llene la iglesia? Haz obra de evangelista. ¿Quieres que se salven las almas? ¿Quieres que se salve tu familia? Tienes que hacer obra de evangelista. Pero primero, ¿qué es hacer la obra del evangelista? El evangelista es dar las buenas nuevas de salvación a la gente. ¿Sí me entienden? Es llevarles la palabra que los va a salvar, que los va a aliviar, que los va a consolar, que los va a restaurar, que les va a dar un ánimo en su vida, ¿verdad? Que les va a dar una esperanza. Esa es la labor que tenemos que estar haciendo, que hace el evangelista.
para rescatarlos del pecado, que sepan que están mal, ¿verdad? Pero traernos a la reconciliación con Dios. Eso es lo que hace el evangelista. Pero muchas veces nos cuesta trabajo hacer esa obra porque no lo entendemos y no hemos sabido que a través del evangelismo el amor de Dios se manifiesta para salvación de aquellos que lo escuchan. Entonces es ahí donde nosotros estamos teniendo problemas como iglesia. No me gusta evangelizar, no me gusta predicar, no me gusta danzar, no me gusta cantar, no me gusta orar, no me gusta leer la Biblia. Tenemos tantas cosas que a veces nos limitan o van limitando a la iglesia, ¿verdad?, en su crecimiento espiritual, y por lo consiguiente están dejando de hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces, este hombre le decía a su papá: no voy, no quiero ir al campo porque siento que esa no es mi labor, ¿verdad? Y el padre en ese momento, cuando escuchó las palabras de su hijo, cuando le dijo no voy, se sintió defraudado, se sintió mal con papá. ¿Por qué? Porque tenía las esperanzas en ese hijo de que hiciera lo que quería. Tenía las esperanzas en ese hijo de que saliera adelante, que pudiera trabajar en la labor que el papá le estaba mandando. Pero él dijo: no, este hijo no quiere. Y dice la escritura que fue y se acercó a otro hijo y le dijo de la misma manera: quiero que vayas a trabajar al campo, ¿verdad? Quiero que trabajes en mi viña. Y aquel hijo le dijo emocionado: sí, papá, no te preocupes, yo voy. El papá se emocionó, se alegró en su corazón porque escuchó que su hijo le decía: sí, yo voy a ir a la viña, yo voy a trabajar tu viña, yo voy a trabajar en ese campo, no te preocupes, papá. El papá, emocionado, dijo: wow, al menos uno de mis dos hijos va a hacer lo que yo quiero. Pero aquel hombre dijo: ah, ya se fue papá, ah, qué bueno. Y se fue a hacer otras cosas, menos lo que dijo que iba a hacer con lo que su papá le estaba mandando. Así también muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Tenemos la intención de trabajar, de cantar, de hacer cosas, pero si de repente se nos llega a encomendar algo: ah, sí, no te preocupes, yo lo hago. Y no lo hacemos, no lo cumplimos, no tenemos esa dedicación o esa delicadeza de darnos cuenta que nuestra palabra vale mucho, ¿verdad? Que tenemos que cumplir lo que estamos hablando. Aquel hombre se fue emocionado porque después de la decepción dijo: bueno, ya mi hijo me va a ayudar. Pero aquel hijo le engañó. Aquel hijo le dio una falsa esperanza a su papá. Yo les pregunto: ¿quién creen ustedes de los dos hijos, cuál de los dos fue el que más defraudó a papá? ¿El que primero le dijo no voy, o el segundo que le dijo sí voy pero no cumplió? El segundo, ¿verdad? Así muchas veces nosotros vemos, nos comparamos con los hermanos, con los compañeros de trabajo, en la escuela, ¿verdad? Vemos quién hace las cosas, quién no las hace. Vemos dentro del lugar donde vivimos, con los vecinos, cómo se comporta la gente. Y a veces decimos: Señor, yo quiero ir, yo voy a hacer, ¿verdad? Tenemos esa emoción de cumplir, pero cuando vamos a ir a hacer las cosas, se nos olvida, o el temor o la vergüenza nos detiene para no cumplir lo que estamos declarando o lo que queremos hacer para Dios. Y eso es lo que está sucediendo realmente hoy en la iglesia. Aparte de la apatía, aparte de la desobligación, ¿verdad? Porque ya, hemos perdido el sentido de obligación, de responsabilidad. La iglesia se ha hecho desobligada con relación a predicar el evangelio, a buscar la salvación de las almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos: para eso está el pastor, para eso están los líderes. No, hermano, hermana, cada uno de nosotros fuimos llamados para ser salvos, pero también para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, dice la Escritura. Da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre decir hacer y no cumplir, ¿verdad?, es lo que nos va a diferenciar también de aquellos que, aunque dicen que no lo hacen, terminan cumpliendo. Porque sucede algo en sus vidas, algo que lamentablemente, hermanos, hoy se está perdiendo mucho. Y decimos: bueno, pero ¿por qué yo lo voy a tener si yo ya lo hice cuando me acerqué a Cristo? Hablo del arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es arrepentirte de tus pecados y decir: ya no voy a pecar más, sino de las acciones que estás cometiendo, de las fallas que tienes, decir: ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí me entienden? Tenemos que arrepentirnos de aquellas fallas que estamos cometiendo con nuestros seres queridos, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con aquellas personas que muchas veces ponen en nosotros la mira, porque esperan algo bueno de nosotros, pero nosotros terminamos no cumpliendo con ellos lo que están esperando recibir. Amén. Entonces, dense cuenta, son situaciones difíciles que estamos viviendo porque nos estamos olvidando de los principios
básicos de lo que es la salvación: el arrepentimiento, el amor, la tolerancia. Pero también dentro de ello nos lleva la prudencia, ser prudentes. Es tan importante la prudencia en la vida del cristiano, que la prudencia te lleva a ser sensato, a tener esa sensatez en tu vida para poder valorar y hacer las cosas y no lastimar a otros dentro de lo que tú estás cumpliendo verdaderamente. Por eso la iglesia hoy día está muy mal. Estamos viendo que hay frialdad en el corazón, que no hay sensibilidad en el trato hacia a nuestros semejantes, ¿verdad? Se está perdiendo todo eso porque nos estamos olvidando de los rudimentos del Evangelio, que es el amor, el perdón, la responsabilidad, el arrepentimiento. Amén. Yo podría preguntarles a ¿ustedes tienen algo de qué arrepentirse hoy día? La mayoría puede decir: no, yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo ya le entregué mi vida a Cristo. Pero no tenemos por qué arrepentirnos de darle un maltrato a alguien, de contestarle a alguien mal, de hacer ofensivas palabras hacia una persona, lastimar a alguien. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que arrepentirnos para comenzar a hacer la voluntad verdaderamente de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lamentablemente no terminamos amándonos, terminamos destruyéndonos. Amén. Entonces la palabra nos lleva a empezar a comprender verdaderamente el por qué Jesús le decía a los discípulos y a la gente que estaba con él: tengan cuidado, porque van delante de ustedes los publicanos y las rameras. Quiere decir que más fácil se puede salvar a una persona de afuera que no conoce a Dios, que uno que conoce a Dios no esté cumpliendo la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús hoy nos está queriendo enseñar a nosotros. Darnos cuenta que podemos perder esa salvación que nos ha otorgado a través de Jesucristo. Pero bueno, hay algo que los discípulos le habían pedido a Jesús antes, ¿verdad? Hablando de unos capítulos atrás en el Evangelio de Mateo, con relación a la oración. Señor, enséñanos a orar, le pidieron a Jesús. Maestro, queremos que nos enseñes a orar. Hemos oído cómo oran los fariseos en las calles, hemos oído cómo oran dentro de la sinagoga, hemos escuchado todo lo que ellos piden, pero queremos que tú nos enseñes cómo debemos de orar. Y Jesús comenzó a enseñarles cómo deberían de orar. Amén. Pero al terminar la forma de cómo deberían de orar, les mostró cuán importante es la voluntad de Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10, escuchen lo que dice. Amén. Es ahí donde Jesús terminó. Fíjense, termina enseñando la oración, ¿verdad? Pero les da el énfasis de por qué es importante la responsabilidad de guardar y hacer la voluntad del Padre. Dice Mateo 6:10: venga tu reino. ¿Qué debemos de esperar de Dios? Su reino. Debemos de esperar que el reino de Dios venga. El reino de Dios es poder, son milagros, son señales, son bendiciones, son prosperidad, son abundancia, son restauración, son reconciliación, sanidad, todo lo bueno. Amén. Ese es el reino de Dios. Viene a nosotros para establecerse, para hacer un cambio en nuestras vidas. Pero dice Jesús: hágase tu voluntad. El cristiano hoy día quiere que el reino de Dios se establezca en su vida. Sanidad, liberación, bendición, prosperidad, abundancia, reconciliación, todo. Pero no hacemos la voluntad del Padre. Jesús claramente dice: hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo te obedecen los ángeles, como en el cielo tú ordenas y cumples lo que tú dices, así también sea en la tierra. Así el hombre tiene que cumplir. Ustedes, dice Jesús, le decía a sus discípulos, así como los ángeles obedecen al Padre y cumplen al pie de la letra todo lo que les dice, así nosotros, ustedes, tienen que hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Amén. ¿Quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que haces? Tienes que aprender a hacer la voluntad del Padre. Tienes que aprender a entender lo que el Padre está demandando que hagas y que cumplas verdaderamente. Muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad?, que en lugar de éxito tenemos fracaso. En lugar de alegría tenemos tristeza. En lugar de felicidad nos estamos tronando los dedos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? No estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Señor, bendíceme. Señor, dame. Dice Dios: necesito que hagas mi voluntad. Necesito que hagas lo que yo te digo.
Si tú entiendes mi palabra, entiendes mis mandamientos, entiendes el libro de Deuteronomio, entiendes el libro de Éxodo, entiendes lo que yo te digo, que si tú obedeces, guardas y cumples mi palabra, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero como tú no entiendes, no oyes, no guardas mi palabra, no la pones por obra, ¿cómo quieres que las bendiciones vengan y te alcancen? ¿Cómo quieres que yo esté contigo si tu pecado, tu desobediencia está haciendo que me separe de ti cada día? Eso es lo que Dios nos declara, hermanos. Pero como no oímos la voz de Dios, no entendemos el lenguaje de su palabra, pensamos que Dios no nos quiere bendecir, pensamos que Dios no nos quiere dar cosas buenas. Romanos dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Ok? ¿Pero por qué es eso? Porque cuando Dios destituye a alguien, lo está separando, lo está alejando de él por causa del pecado. Amén. Y el pecado es muerte. Entonces tenemos que empezar a valorar verdaderamente nuestra vida. El amar es tolerar, es soportar, pero también es corregir, reconciliar. Amén. Vas a reprender, pero tienes que terminar corrigiendo, y corrigiendo, restaurando, y restaurando, reconciliando. Amén. Y eso es lo que Dios nos lleva a entender, cuál es su voluntad, que no se pierda nada, sino que todo lo rescatemos. Amén. Entonces dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 21. Escucha lo que dice la palabra ahí, mi amado hermano. Amén. Y es muy claro Jesús, fíjese, Jesús era tan tajante, ¿verdad? O ha sido tan tajante en muchas cosas que como iglesia a veces vacilamos en sus mismas palabras de Jesús, no las valoramos, no las tomamos en cuenta. Amén. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, amén, escuche bien, Él claramente nos dice, no todo el que me llame Señor, no todo el que me cante y me adore como Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? Dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántas veces amamos? Decimos amar a Jesús, decimos cantarle, en los cantos decimos que lo adoramos. Derramamos nuestras lágrimas, dice Jesús claramente a través del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de mí. Entonces por eso Jesús dice claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Tienes que aprender a hacer la voluntad del Padre. Aquel joven que le dijo, no te preocupes papá, yo voy, y no fue, imagínense nada más cuál fue la reprensión que después el papá le dio. Hijo, ¿por qué me engañaste? Me hubieras dicho igual que tu hermano que no ibas y no había ningún problema, pero hiciste que yo creyera en ti, hiciste que dejara en tus manos toda una labor. Si tú me hubieras dicho no voy, yo hubiera mandado a los peones, hubieran hecho el trabajo y no hubiera yo perdido. Pero tú hiciste que yo perdiera la cosecha de este día. Muchas veces nosotros estamos haciendo que el Padre pierda la cosecha de las almas, pierda la cosecha de una familia, de un hogar, porque nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre. Vemos las cosas, hay que se arreglen, no hermano, no es que se arreglen, es que tú fuiste llamado para arreglarlo. Tú fuiste llamado para salvar a una persona del pecado, de la maldad donde está, de los vicios, de aquello que los está consumiendo y los está llevando al pecado. Tú y yo fuimos llamados para ello. Pero es mejor decirle, Padre, yo no voy a hacerlo. Mejor manda a otro en mi lugar. ¿Qué creen que va a pasar en el día del juicio? Cuando nosotros, o aquellos que no hacen la voluntad del Padre, estén delante del trono y le diga a Dios, tú no hiciste mi voluntad, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense cuántos van a escuchar esa voz en el día del juicio. Y no estoy hablando de la gente que no conoce de Dios, estoy hablando del pueblo, de la iglesia, de los que nos congregamos. ¿Cuántos van a escuchar la voz de Dios que van a decirles, apartaos de mí, hacedores de maldad? Nunca los conocí. Porque no predicaste, porque no evangelizaste, porque no llevaste una palabra de vida, de salvación, porque no fuiste el mediador para rescatar lo que se estaba perdiendo, porque no hiciste lo que yo te he enseñado a través de mi palabra.
¿Sí me entiende? Y eso es lo que va a suceder. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Amén? Ahora, escuche bien. Regresemos al versículo 30 de Mateo capítulo 21. Amén. Dice la escritura: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Dos preguntas voy a hacer. La primera: ¿por qué a la mayoría les cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Y la segunda es: ¿por qué cuesta trabajo ser obedientes? El apóstol Pablo nos habla muy claro en Mateo, en Gálatas capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, verdad, bondad, benignidad, templanza. Amén. Pero el versículo 17 dice: porque la lucha es de la carne contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Hay una lucha constante en la vida del creyente. El creyente no nada más porque recibió a Cristo quiere decir que ya no va a tener pruebas, ya no va a tener luchas, ya no va a tener dificultades. Claramente dice el apóstol Pablo: tú vas a tener luchas, porque vives en la carne, pero Dios mandó a su Espíritu para guiarte, para enseñarte, para hablarte, para corregirte. Tú eres responsable de que le hagas caso a tus deseos, a tus pasiones, o aceptes el cambio que el Espíritu Santo quiere dar en tu vida. Tú eres el responsable y te vas a dar cuenta en tu fruto. Jesús dice claramente que por los frutos somos conocidos. Amén. Entonces, cuando tú escuchas a alguien hablar, te das cuenta luego del fruto, qué hay en su corazón, qué hay en su alma, ¿sí? Pero dentro de todo aquello tiene que surgir una palabra que se llama arrepentimiento. Este hombre no tuvo otro arrepentimiento. Él dijo simplemente: sí, yo voy, pero no cumplió, ¿verdad? No cumplió. Y nosotros estamos en ese nivel, hermano, porque no estamos cumpliendo lo que el Padre dice. Decimos que sí estamos, que sí llegamos, que sí cantamos, que sí adoramos, que sí tocamos, que sí predicamos. Pero el problema es cuando tienes que actuar a favor de alguien. El problema es cuando tú tienes que corregir, que tienes que reconciliar, tienes que hacer cosas. El problema es cuando tienes que salvar a una persona que está perdida en el pecado. Es ahí donde el Padre te dice. Porque es muy fácil tocar, muy fácil cantar, muy fácil danzar. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero qué difícil es rescatar el alma. Qué difícil es rescatar una familia. Porque nos acobardamos, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más que tremendo. Porque por eso le hacía dos preguntas. La primera es: ¿por qué a la mayoría le cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios? Dios, el apóstol Juan dice claramente: ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano que ves? ¿Verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, y a tu hermano que ves no lo amas? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, que le vas a dar toda tu vida, ¿verdad? Cada canto que cantamos nos lleva a decirle: Señor, yo me rindo a ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor, hago un pacto, voy a cambiar. En cada canto le decimos así a Dios. Pero Dios dice: ahora eso que tú me cantas, quiero que lo vivas allá afuera, con la gente, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Comienza a rescatarlos, date por mí a ellos, llévales mi palabra. Llévales la sanidad, la liberación, la restauración. Llévales ese milagro que están necesitando, dice Dios. Así como me dices que me amas, empieza a amarlos y rescátalos. Empieza a vivir eso. Y la segunda es: ¿por qué cuesta trabajo ser obedientes? ¿Saben por qué nos cuesta trabajo a muchos ser obedientes? Porque no tenemos temor de Dios. ¿Sí me entienden? La falta de temor a Dios nos lleva a no ser obedientes. Nos lleva a desobedecer la palabra de Dios. Dice el libro de Isaías 53 que cuando Jesús fue llevado al matadero, Él
no profirió ninguna palabra en contra de sus trasquiladores. Sin embargo, nosotros todo el tiempo queremos estar defendiéndonos, todo el tiempo queremos estar justificando, todo el tiempo queremos estar haciendo cosas. La palabra nos dice: guarda, calla, aprende, exhorta. Tú eres llamado a salvar, no a condenar. Amén. Y es lo que hacemos. Es muy fácil condenar a una persona, pero ¿por qué no, en lugar de condenarla, no la salvamos? Dios nos dio el poder en nuestras manos para sanar, para liberar. Jesús dijo claramente: estas señales seguirán. Pero no nada más es sanar la carne, sino también el alma, el corazón. Es lo que tenemos que hacer y aprender a hacerlo. Amén. Pero esa responsabilidad es de cada uno de nosotros, no del pastor, no del líder, sino de todos los que nos congregamos y todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, versículo 11. Escuchen lo que dice la Escritura, hermanos. Ya lo tenemos. Dice la Escritura: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Queremos que haya bendición, queremos ganar a Almoloya para Cristo, queremos ganar el Estado de México para Cristo, queremos ganar México para Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a entender que debemos de ser rectos en nuestro corazón, rectos en lo que Dios nos está demandando. Y la palabra recto te lleva a ser obediente también. Dice: mas por la boca de los impíos será trastornada. Quiere decir aquellos que no tienen impiedad, aquellos que no valoran la obediencia, que no valoran la responsabilidad, aquellos que están fríos en su corazón, que no son sensibles al dolor ajeno. Amén. Eso es lo que Dios nos lleva a entender. Tenemos que saber: Dios me llamó para salvar, tengo que actuar, tengo que trabajar, tengo que ser obediente. Dios me llamó para salvar, pero no soy obediente. Estoy trastornando el lugar donde vivo, porque la gente va a decir: mira, y son cristianos, y cómo viven, cómo se comportan. Mira, son cristianos y nunca me han hablado de la palabra de Dios. Yo que he tenido mucha necesidad, ni uno se ha acercado a mí. Eso es lo que está sucediendo hoy día, hermanos. ¿Cuántos cristianos pasan incógnitos en el trabajo, en la escuela? Por algo Dios te puso en ese trabajo, por algo Dios te permite seguir estudiando. No nada más para que cumplas una norma natural, sino que cumplas lo espiritual. Dijo claramente Jesús: porque me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A donde tú pongas tu pie, es ahí donde tú tienes que dar testimonio de Cristo, llevar la palabra, llevar el mensaje de vida, de salvación. Pero no lo hemos hecho, hermanos. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Escuchen lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 47. Escuchen bien, ponga atención. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Número 2, escuche bien, lo que hace falta también dentro del pueblo de Dios es prepararnos. Lamentablemente hoy se dan muchas cosas dentro de las iglesias, cosas que te ponen a estudiar, te dan libros, te dan metodologías, tantas cosas que te están llenando, ¿verdad? Te llenan de tanta sabiduría natural que se han olvidado de darte la sabiduría espiritual. Se han olvidado de llevarte a la presencia de Dios, del Espíritu Santo, a recibir la unción del Espíritu, a tener revelación, a tener profecía en tu boca para la iglesia. Se han olvidado de presentarte al dador de los dones, para que la iglesia sea diferente, sea ministrada bajo el poder de Dios, no bajo la sabiduría humana, no bajo los libros. Eso es lo que está sucediendo hoy día, hermanos. Y lamentablemente viene el castigo. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vamos a hablar de los azotes. Los azotes son las cosas que van a venir en contra de tu vida por no hacer las cosas de Dios, por no ser obediente. Vamos a llamarle las pruebas, las luchas, amén, las dificultades que vienen a tu vida. Y todo eso le vas a decir: es que es una prueba de Dios para ver si soy obediente. No, no es una prueba de Dios, es la consecuencia de que tú no estás preparado
no estás preparada. Y la consecuencia de no hacer la voluntad de Dios es recibir azotes. ¿Quieres bendición? Viene maldición. ¿Quieres prosperidad? Viene escasez a tu vida. ¿Quieres sanidad? Vienen enfermedades a tu vida. ¿Por qué? Dios fue muy claro. Por eso dejó el libro de Deuteronomio para que lo leyéramos. Y dijo claramente: si tú no cumples mi palabra, no guardas mis mandamientos, las plagas de Egipto vendrán sobre ti. Y es lo que vivimos como iglesia. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos viven bajo las plagas en sus vidas, en sus hogares? Problema tras problema, enfermedad tras enfermedad, crisis tras crisis. Y todavía dicen: es que es una prueba de Dios, estoy bajo una lucha espiritual. Es mentira. Es la consecuencia de que no estás preparado, es la consecuencia de no hacer la voluntad de Dios. Por eso vienen tantas cosas a la iglesia. Pero el pastor dice: no te preocupes, vamos a orar para que Dios te quite eso. No, no es orar para que Dios te lo quite, es tomar tu lugar como pastor, como ministro, y empezar a enseñar a la iglesia a llegar a la presencia de Dios, entrar a la presencia del Espíritu, empezarse a preparar verdaderamente, guardando la palabra, atesorándola en el corazón, pero también poniéndola por obra. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer ya. Empezar a quitar todo lo malo, todos los prejuicios que tenemos por delante. La boca de nosotros está llena de prejuicios como cristianos. Todo el tiempo tenemos prejuicios, todo el tiempo estamos viendo las limitaciones, vemos la espiga que tiene el hermano en el ojo. Todo el tiempo estamos viendo esa espiga, pero no nos damos cuenta de la viga que tenemos nosotros. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Y ese es el problema. Tenemos que llegar al arrepentimiento. Tenemos que empezar a prepararnos verdaderamente y decir: ya basta. Porque queremos salvar a la iglesia, a la gente, pero no nos estamos salvando también nosotros. ¿Sí me entienden? No nos estamos salvando. Nos estamos condenando día tras día por estar viendo la paja que está en el ojo de nuestros hermanos. Amén. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Dice el libro de Oseas que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. ¿Por qué? Porque tú tienes en tus manos el libro de la vida, ¿no es así? Tú tienes el libro de la vida, cada uno de nosotros lo tenemos en nuestra mano. Y ahora somos responsables de hacer lo que la Biblia dice, interpretarla bajo el poder del Espíritu, o no hacer lo que la Biblia dice, el quererla interpretar a nuestra manera, a nuestros deseos. Y eso es lo que está sucediendo también hoy día. Queremos interpretarla como sentimos y no bajo el poder del Espíritu. No la leemos, pero queremos interpretarla. Y desgraciadamente estamos haciendo cosas malas. Entonces Dios nos está llevando a meditar, a comprender, a razonar que estamos perdiendo todo. No hay arrepentimiento, no hay preparación, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ahora, el versículo 29 de Mateo 21. Amén. El versículo 29, escuchen lo que dice. Vamos a pasar con el otro hijo. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Vamos a ahondar un poquito en el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, escuchen lo que dice aquí en esta parte. Viene de una vez griega que dice: preocuparse después, lamentar. No está diciendo que te arrepientas de tu pecado, ¿sí? Que es un cambio de actitud, un cambio de vida. Aquí la palabra arrepentimiento en el griego te está diciendo que tienes que preocuparte después. Tiene que nacer en tu vida una preocupación de saber que le estás fallando a Dios, de saber que le estás fallando a tu familia, de saber que le estás fallando a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Eso es lo que tiene que empezar a preocuparte. ¿Por qué? Porque por causa tuya o ellos se salvan o ellos se van a ir al infierno. Esa es la preocupación que debe haber en nuestra vida, hermanos. Nacer esa preocupación por no hacer la voluntad de Dios, por no hacer lo que nos están diciendo. Amén. Híjole, no le cumplí a mi mamá, no me va a dar permiso para esto. Tengo que hacerle caso, voy a hacer lo que me dice para que me dé permiso. ¿Verdad, hijos? Es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, este hombre, dice en la Escritura, que sí se arrepintió. Le nació una preocupación en él, porque dijo: ya defraudé a mi papá. Mi papá se fue triste. A lo mejor está molesto, enojado conmigo porque no quise obedecer.
Nació en él una preocupación. Se empezó a lamentar porque dijo, ya caí de la gracia de mi papá. Así nosotros deberíamos de estar preocupados ahorita. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos cayendo de la gracia de Dios. Porque no estamos obedeciendo a Dios en lo que nos dice. Jesús va a ir a morir por ellos, por toda la humanidad. Padre, estoy dispuesto. Imagínense a Jesús, sí papá, no te preocupes, voy. Y al momento de que tenía que nacer en la tierra, que Jesús hubiera perdido allá arriba en los cielos. Y después el padre le dijo, a ver Jesús, ven, tú me dijiste que ibas a ir a morir y no fuiste, ¿por qué? ¿Cómo creen que se hubiera sentido Dios de que Jesús no hubiera obedecido, hermanos? Pero sin embargo Jesús puso ejemplo. Y él mismo nos dice en San Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo les he dado para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Él vino a darnos ese ejemplo y nosotros tenemos que hacer ese ejemplo, hacer lo que el Padre nos está demandando verdaderamente. Entonces, dígame hoy día, ¿cuánto cristiano cree que está preocupado por no hacer lo que Dios nos demanda? ¿Cuántos se están preocupando? ¿Cuántos se están lamentando por no salir y predicar, por no hacer la justicia de Dios? Lamentablemente no, hermano. Hay tanta frialdad en el corazón de nosotros que decimos, yo no tengo la culpa, es aquel, es aquella. Él es el malo y es la mala. Sí es cierto. Tenemos momentos de euforia, de enojo, pero dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Arrepiéntete. Ya tuviste un chance de enojarte, de hacer cosas, porque ahora ven y arrepiéntete. Ahora ven y pide perdón. Ahora haz lo que tienes que hacer. Amén. Ya te diste cuenta que tuviste vergüenza. Ya te diste cuenta que te da pena predicar. Pues ahora quita tu pena, tu vergüenza. Llénate de valentía, llénate de nuevo y sal y predica a esa persona porque se va a ir al infierno. Eso es lo que Dios nos está mostrando a través de este hombre. Pero tenemos que hacer que a la iglesia le nazca el preocuparse una vez más. Que sienta la responsabilidad hacia donde nos estamos dirigiendo. Amén. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, versículo 25. Escucha lo que dice la Escritura. Cuando tú comienzas a preocuparte, cuando tú dices, ya la regué y voy a corregir mi error, entonces vienen cosas buenas a tu vida. Aquel hombre, cuando se dio cuenta de que su papá se fue decepcionado, con dolor en su corazón, dijo, tengo que remediar lo que le pasó a mi papá en su corazón. Y le voy a demostrar que aunque después de que dije que no lo iba a hacer, le voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Aunque no me guste, lo voy a hacer. Y tengo que ganarme una vez más la confianza de mi papá. Y ese hombre fue y lo hizo. Amén. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. No hablamos nada más de proveer a una persona de los alimentos, vamos a entender algo más allá. Dice claramente, el alma generosa será prosperada. Tu alma tiene que empezar a ser generosa, aprender a dar amor, a dar paz, a dar la salvación. Tu alma tiene que aprender a estar dispuesta a ser atenta a lo que está sucediendo con la gente. Amén. Eso es ser generoso porque vas a dar lo que tienes. Pero si no tienes nada, ¿cómo puedes dar lo que no tienes? Tienes que empezar a prepararte, tienes que empezar a hacer la voluntad de Dios, tienes que arrepentirte para que cuando tú te prepares, entonces tu alma se llene de generosidad, se llene de la palabra de Dios, se llene de las cosas buenas. Y al llenarse, vas a poder ser generoso con la gente, vas a poderles dar. Amén. Y dice también, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué vas a saciar? El alma de la gente, hermano, hermana. Aprende a saciar el alma de la gente. Aprende a darles lo que necesitan en el alma, a sanar el alma de las personas. Aprende a hacerlo. Si él no lo hace, tú lo puedes hacer. Si aquel que está a tu lado no quiere hacerlo, tú lo puedes hacer, porque tú tienes esa capacidad. ¿O no es así? Y eso es lo que el Padre quiere que entendamos. Siempre esperamos que alguien más lo haga. Sé tú el primero en hacerlo, para que los demás que no lo hacen, al ver que tú lo haces, lo empiecen a hacer igual. Dice claramente, y el alma que sea saciada, tú también vas a ser saciado. Dios te va a llenar, Dios te va a bendecir.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Debes de hacer lo posible por no lastimar a la persona, ni con tus palabras ni con tus hechos. Y lamentablemente no cuidamos ni las palabras, no cuidamos ni nuestros hechos. Pero estamos en tiempos para corregirnos. Estamos en tiempos importantes para hacer un cambio de vida. Vivir el primer arrepentimiento, que es cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento. Segundo, vivir el segundo arrepentimiento, que es preocuparnos por lo que estamos causando con nuestro testimonio en la vida de los demás. Empezar a hacer ese cambio ya. Amén. San Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús mismo nos empieza a dar ese ejemplo, hermanos. Dice la Escritura: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Mismo Jesús nos está enseñando, hermano, hermana. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Por eso Él te dio la oportunidad de entender que Jesús vino a establecer una iglesia donde tú vienes a prepararte, donde tú vienes a doctrinarte, donde vienes a aprender a hacer la voluntad, vienes a renunciar a tu voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia. Si estamos aquí es para recibir y hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Salir de aquí bajo la voluntad de Dios para hacer lo que Él nos está mandando a hacer y no nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero la mayoría de nosotros venimos, escuchamos la palabra y nos salimos. Parecemos como si fuéramos de la iglesia universal. Esperan que sea domingo, llegan a misa, escuchan la misa, se salen y salen igual. Ahí les dicen dense la paz y se dan la paz, pero ven que está al lado el que no le hablan y se voltean y no le dan la paz. Así pareciera la iglesia de Cristo hoy día, hermanos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, estamos aquí para obligarnos a hacer la voluntad de Dios. Y digo obligarnos porque si quieres salvarte, tienes que obligarte a hacer un cambio. Tienes que obligarte a ser responsable de lo que está sucediendo en tu vida. Amén. Por eso dice Jesús: yo no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Quiere decir que lo que tú oigas lo vas a llevar a cabo para corregir, para ayudar, para sanar, para liberar. Amén. Dice: y mi juicio es justo. Quiere decir que estás haciendo lo que el Padre te dice, estás bajo la voluntad, bajo la obediencia. Dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y que todo el tiempo estés atento. Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad o la estoy dejando de hacer? Que nos apercibamos a cada momento si estamos cumpliendo o no bajo esa voluntad. Amén. Ahora, vaya conmigo a Proverbios capítulo 13, versículo 9. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué va a pasar. Aquel hombre le dijo: papá, no voy, pero se arrepintió. Se dio cuenta que se equivocó, que lastimó a papá. Se dio cuenta que hizo un daño. Dijo: tengo que reparar ese daño. Y cuando él reparó ese daño, papá, confiado de que el otro hijo le había dicho que sí y no hizo nada, cuando llegó a la viña a ver qué estaba haciendo su segundo hijo, se encontró con el primero que estaba trabajando, y al segundo que le dijo que sí lo iba a hacer, no estaba en esa viña. El corazón del papá se alegró por aquel que le dijo que no, pero se entristeció por aquel que lo engañó y le dijo que sí iba a estar, y a la mera hora nunca lo encontró. Amén. Proverbios 13:9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ahora la pregunta: ¿eres justo? ¿Eres justa? ¿Eres impío o eres impía? ¿Engañas o corriges lo que estás haciendo mal? ¿Cómo estás viviendo tu vida como cristiano, como cristiano? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre o sigues haciendo tu voluntad? ¿Te arrepientes? ¿Te quieres preparar? ¿Estás corrigiendo? ¿Estás viviendo la voluntad de Dios? ¿O seguimos como iniciamos desde el principio, engañándonos a nosotros mismos? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? Tú que estás escuchando este mensaje, ¿qué está pasando en tu corazón ahorita? ¿Sigues culpando a alguien más de los errores que están cometiendo? Primero ve tus errores, ve tus fallas, para que puedas entonces corregir a los demás.
Amén. Tenemos que empezar a meditar en nosotros mismos. Porque es muy fácil mirar a los demás, pero qué difícil es mirarnos a nosotros mismos en esa marca. Amén. La palabra pagar, dice, su lámpara se apagará. De los impíos, la palabra pagar quiere decir, viene de una raíz hebrea, que es dar, quiere decir secarse. La vida espiritual de muchos se está secando porque se están apagando, porque no está el primer amor en sus corazones, porque no está el Espíritu Santo quien los esté avivando. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia hoy día, hermanos. Pero sin embargo, el Señor no quiere que tu vida se apague, quiere que se vuelva a avivar bajo la presencia del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. En la traducción del lenguaje actual, el mismo pasaje que le acabo de leer dice: la vida de los buenos es luz que llena de alegría. Tu vida tiene que dar alegría a la vida de la gente, de tu familia. Tu vida está puesta para eso. Dice, sin embargo, la vida de los malvados es una lámpara apagada. Todo seco, todo sombrío en tu casa, sin gozo, sin alegría. Tu familia te ve de esa manera. En tu trabajo, en la escuela, donde tú vayas. ¿De qué te sirve tener gozo, alegría, si no tienes el gozo del Espíritu? ¿Sí me entiendes? Puedes tener una alegría natural, pero ¿dónde está la alegría que transforma? Que es por medio del Espíritu en tu vida. Porque cada alegría es una palabra de bendición, es una palabra de salvación que tú debes de tener en tu boca. Amén. Pero bueno, quiero que vaya conmigo a San Juan, capítulo 9, versículo 31. Es aquí donde Jesús, yo le digo, Él reitera mucho acerca de la salvación. Él reitera mucho acerca de que no todos van a entrar en el reino de Dios. No todos van a entrar. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Amén. San Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye, ¿a quiénes? A los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Un pecador es aquel que está fuera de la línea que Dios trazó, que está fuera de su reino. Es alguien que está destituido de la gloria de Dios, que está pecando, que está fallando, que le ha fallado a Dios, que no está haciendo su voluntad. Amén. Que es desobediente. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, número 4, tiene que nacer en tu vida el temor de Dios. Tienes que empezar a tener temor de Dios en tu vida. Arrepiéntete, prepárate, haz la voluntad de Dios y sé temeroso de Dios. 4 cosas. La vida no la tenemos comprada. En un momento llega el corte y te vas. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo va a venir ese momento a tu vida? Estés en santidad o estés en pecado, pero va a llegar un momento en que Dios te va a llamar. Y después de que Dios te llame, no va a haber chance de que le digas a Dios: Padre, no me llames ahorita, espérame, déjame corregir tantito y ahorita voy. No, así como te llaman, tú vas a estar ahí, hermano. Así vamos a estar todos. Amén. Entonces tenemos que empezar a meditar ya realmente qué estamos haciendo y cuál es la voluntad que estamos haciendo, la de Dios o la voluntad de nosotros. Amén. Entonces ese es el tema. ¿Cuál es la voluntad que sigues? Para terminar, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. Dice la Escritura: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Quiere decir que todos, hermanos, hermanas, seamos congregación, seamos líderes, seamos pastores, seamos ministros, lo que seamos, todos en general recibimos una comisión. Si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Si lo hago de mala voluntad, de todas maneras ya tengo esa comisión en mi vida. Y aún haciéndolo de mala voluntad, voy a tener también mi recompensa. Amén. Pero va a ser diferente la recompensa a la primera. El primero que haga la voluntad de Dios con gozo, con alegría, que cumple esa voluntad, su recompensa va a ser la vida eterna. Pero aquel que aún recibiendo la voluntad de Dios no la cumplió, no hizo bajo la voluntad del Padre lo que quiso,
también va a tener su recompensa, el lago de fuego. Entonces es tiempo de meditar, hermanos. Todos tenemos fallas, pero también todos tenemos una capacidad de arrepentirnos, de pedir perdón, ¿ok? Y de corregir nuestros errores. No miremos los errores de los demás, empecemos a mirar nuestros errores. Y nos vamos a dar cuenta que le hemos fallado mucho a Dios, ¿ok?